El tema que hoy vamos a compartir está relacionado con entender nuestra fe. Esa es la serie que vamos a desarrollar en este mes. Tiene que ver con entender nuestra fe y creo que la reforma protestante, a través de los diferentes reformadores, nos permitieron entender nuestra fe. Por eso creer también es pensar. Usted no puede creer sin entender su fe, porque conoceréis la verdad. Conoceréis es un acto cognitivo de entendimiento. Solamente que ese entendimiento está iluminado por el Espíritu Santo. Entonces podemos entender la fe como una revelación. El Señor revela, quita el velo, revela. Por medio de su Espíritu aclara nuestra mente y entonces podemos entender nuestra fe. Uno de los aspectos que necesitamos entender es que el problema del ser humano en su relación con Dios es un tremendo problema. Problema que ninguno puede resolver. Ni hombre ni mujer alguna ha podido resolver. Es un problema sin solución. Por parte de nosotros como seres humanos, no hay solución. La única solución la planteó Dios, porque por nosotros no hay solución. Por eso es que sin Él no hay salvación, porque la buena noticia de Dios es Jesús. Esa es la solución para el grave problema de la humanidad. Y el grave problema de la humanidad tiene que ver con la condición humana. Ese es el problema del ser humano y es su condición. Una condición caída, una condición inclinada hacia el mal por naturaleza. Entonces, eso de que yo soy bueno, soy buena, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Lo bueno que hay en nosotros es la imagen de Dios que se distorsionó por la caída y está siendo restaurada, restablecida por la obra redentora de Jesús en nosotros. Entonces, por esa razón, nadie le puede añadir a la estatura ni siquiera 1 centímetro. Igualmente, nadie puede añadir ni 1 milímetro a la salvación. Entonces nos encontramos con que hay 2 columnas en el mundo evangélico protestante en relación al tema de la salvación. Tenemos aquellos que nos identificamos con Lutero, con Calvino, con San Agustín. Tiene que ver San Agustín ahí también. Todos inspirados en el texto bíblico. Entonces creemos que la salvación no se pierde. Y aquella otra línea que cree que se pierde, que es la que está representada por un teólogo holandés llamado Arminio. ¿Quiénes se identifican con esa línea? Con esa línea se identifican los wesleyanos, las comunidades neopentecostales, comunidades, no vamos a nombrarlas, pero muchas de las comunidades neopentecostales, las comunidades, tenemos wesleyanas, nazarenas, la casa nazarena, también son de esa misma línea. En el contexto de la salvación no se pierde, están los presbiterianos, están toda la línea calvinista, la línea bautista, son algunas de las representaciones. Entonces, nosotros somos protestantes no por tradición, sino por convicción.
Entonces, como comunidad de fe del renuevo, no es que somos parte de la tradición calvinista, no, porque Calvino se identifica con los textos que interpretamos a la luz de la Escritura y creemos que somos salvos, por eso es que creemos en los textos y por eso nos identificamos con Calvino, no lo contrario. Entonces, ¿por qué es importante entender la condición humana? Porque nos ayuda a comprender, entender el problema de la condición humana, nos ayuda a comprender la naturaleza de la gracia de Dios en la salvación. Entender mi condición, que no hay nada bueno, entender mi condición, que está inclinado hacia el mal, entender mi condición, que mi condición es, luchamos es no para estar cerca de Dios, o sea, luchamos es porque nos distanciamos de Dios. No es que usted desea tanto y anhela a Dios. Uy, es que lo deseo tanto y lo anhelo tanto que es que tengo que ponerle un freno. No, es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, esa es una muestrica de nuestra condición. Entonces, por esa razón, entender la fe, entendiendo el problema de la condición humana, nos permite comprender la naturaleza de la gracia. Importante eso. La naturaleza de la gracia. Cuando Dios te da algo que no te mereces, esa es gracia. Cuando Dios te da la salvación de gracia, no te la mereces, por medio de la fe. Y eso no de nosotros, para que nadie se gloríe. Entonces, si nosotros vamos a los capítulos de Génesis, vamos a Génesis 1, 26, un momento. Génesis 1, 26. Nos encontramos el ser humano en plenitud. 26 y 27. 28. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este primer capítulo se presenta al ser humano en y como el clímax de la creación. ¿Por qué? Porque es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. El propósito es ser administrador de Dios sobre la creación entera. Administrador de Dios sobre la creación entera. Dice, señoré, y señoré, y señoré en los peces, en las aves, en las bestias, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, creó Dios y los bendijo y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoread. Estaba Dios delegando su señorío en la administración que el ser humano debía de tener acción sobre la creación. Y aquí nos conectamos con un vacío teológico que tenemos en nuestras comunidades. Es hablar de ecoteología, es el cuidado de la creación, que próximamente vamos a dedicarle todo un mes a hablar del cuidado de la creación. Entonces, esto tiene que ver con el ser administradores de Dios. Ahora, capítulo 2, el ser humano queda bajo la autoridad de Dios, el capítulo 2. Y él lo pone en el huerto para que precisamente lo cuide y lo cultive. Dios delega responsabilidad sobre el ser humano.
Dios le hace responsable, lo empodera al ser humano. Y entonces, como lo empodera, cuando alguien te empodera, tienes que responderle. Tienes que darle cuentas. Entonces, rendición de cuentas es un tema un poco financiero, pero rendición de cuentas de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Entonces, rendición de cuentas, damos razón de nuestra condición. Cuando entregamos nuestros diezmos de ofrendas, estamos dando cuentas. Estás rindiéndole cuentas al Señor. Le estás diciendo, me diste esto, Señor, te honro con el 10% de lo que me diste. Eso es una rendición de cuentas. Entonces, Dios le crea como un ser responsable. Por esa razón, le exige obediencia. La obediencia es una respuesta al ser humano responsable. Porque si Dios como creador lo empodera y le coloca como administrador, entonces tiene que dar cuentas. Entonces Dios estableció unos parámetros para que el ser humano cuide. Noten que la naturaleza en el ser humano es cuidar. El descuido y la violencia se da después del pecado. Cuando no cuidamos o nos descuidamos, es la condición caída en el ser humano. La conducta autodestructiva es producto de la caída. Las conductas que nos llevan a asumir frente a nosotros o contra nosotros mismos, vulnerar nuestra condición de seguridad o física, es una conducta destructiva. Y eso es producto de la caída en el ser humano. Porque todo lo que había en la creación era cuidar, labrar, mantener, sostener, responder, obedecer. Entonces, esto lo encontramos en el capítulo número 2. ¿Qué pasa en el capítulo número 3 y adelante hasta el 12 en Génesis? Pasa lo siguiente, que el capítulo número 3, el hombre se distancia de Dios, la mujer se distancia de Dios. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el pecado en sí? Y es actuar en oposición a la voluntad de Dios. Es un acto de rebeldía. Fue lo que sucedió en Génesis. El hombre y la mujer asumieron oposición a la voluntad de Dios. Esto es lo que encontramos en nuestra naturaleza, oposición a la voluntad de Dios. Esto es lo que hay en nosotros. Cuando Dios quiere lo mejor para nosotros porque nos ama y nosotros nos oponemos, esa es nuestra condición. Eso fue lo que generó la fractura y la ruptura en la comunión y en la relación de Dios con su creación. Entonces, ¿qué implica esa oposición a Dios? Implica un cuestionamiento de Dios. No es preguntarle a Dios, es cuestionar que lo que Él hace es bueno y es conforme a su naturaleza santo y trae bien a nosotros, que fue lo que cuestionó Satanás. Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Dios no ha dicho eso. Dios no dijo que no comamos del árbol, de todos los árboles, solamente de uno. Entonces aquí entra una oposición a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué implica? Cuestionar, pero un cuestionamiento no que me lleva al crecimiento, sino un cuestionamiento que me lleva a la rebeldía, que es muy diferente. Y entonces allí crece un deseo de ser como Dios. Esto es lo que ha querido llamar un psicólogo latinoamericano el síndrome de Lucifer. ¿Cómo les parece? Querer ser como Dios. Y ese es el pecado en el liderazgo.
querer ser como Dios. Es el pecado de la avaricia, es el pecado de la codicia, querer ser como Dios. Entonces, esta es una definición de nuestro profesor del Seminario Evangélico de Medellín, Theo G. Donner, en su libro, el cual refiero en esta exposición, Soberanía de Dios y Responsabilidad del Hombre. Se los recomiendo muy especialmente. Si usted quiere profundizar sobre este tema, ese libro es muy apropiado. Muchas de las ideas que hay aquí son influencia de Theo G. Donner, porque es uno de mis lectores inspiracionales. Es un extranjero radicado en Colombia, fue rector del Seminario de Medellín y ha escrito varios libros. Entonces, es uno de mis lecturas significativas, contextuales latinoamericanas. Entonces, ¿qué pasa como consecuencia? El pecado del ser humano, ¿cuál es la consecuencia? El hombre pierde la relación armónica con la mujer. El hombre pierde la relación armónica con Dios. El hombre pierde la relación armónica consigo misma, consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La relación interpersonales se afectan. Y una primera emoción que surge es la vergüenza. Se avergüenza uno del otro. Por eso es que fueron a cubrirse. Se avergonzaban uno del otro. Entonces, aquí tenemos que entonces se redefine la relación. ¿Cómo se redefine la relación? En el capítulo 3 dice, cuando producto de la maldición, entonces la relación se va a regular por el deseo y el dominio. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿qué sucede? Se redefine la relación en función de deseo y dominio. Noten cómo la jerarquía se establecen es por el pecado. ¿Sí? Las jerarquías se establecen es por el pecado. El hombre, el ser humano, pierde su relación con Dios. Entonces, su voz le produce miedo. Antes no le producía miedo. A nosotros nos debe producir miedo cuando Dios nos llama, no. Nos debe producir miedo cuando pecamos, sí. Sí. Yo en estos días oraba y le decía, Señor, que yo le tenga tanto miedo al pecado como le tengo al mar, porque es que el mar me genera miedo. Ese mar donde se te acaba la mirada y no se acaba, con un misterio de seres al interior, me genera profunda seguridad. Entonces le he encontrado una acción positiva al miedo. Quiero tenerle miedo al pecado. Esa es mi oración. Porque no tenerle miedo al pecado me hace perder mucho tiempo. Y no quiero perder tiempo. Espero que el Señor me deje hasta los 80 años. Y no me quedan sino 16. 16, no. 80 está bien. Sí, no quiero ser disfuncional, no quiero ser carga para nadie, pero si en su soberanía me quiere seguir enseñando, me sujeto siempre y cuando camine con él. Pero deseo que por lo menos hasta los 80 me conserva en línea. Entonces ya estoy trabajando en esta línea. Entonces la voz de Dios producía miedo. Entonces, ¿qué pasa? Salen fuera del huerto como símbolo de que han perdido la comunión y su cercanía con el Creador. Capítulo 3. El pecado
tiene sus consecuencias. Pero también ¿con qué nos encontramos? Que el ser humano pierde la relación armónica con la naturaleza. La tierra es maldita por culpa del hombre y de la mujer. Por eso va a producir cardos y espinas. Comerá el pan con el sudor de su rostro. Allí comienza el dolor y la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, estas son las consecuencias. ¿Qué pasa con los siguientes capítulos hasta el 12? Es lo que pasa hasta el día de hoy. El pecado se multiplica y se hace peor. No esperemos que este mundo vaya a mejorar, mis amadas hermanos. Lo que debe mejorar es la luz que ilumina las tinieblas. Las tinieblas no van a cambiar y cada vez van a ser más oscuras. Pero esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser lo contrario. Preocupémonos por iluminar más y más fuerte las tinieblas. Esa es nuestra función. No estar preocupados por el movimiento LGTBI, etcétera, etcétera. No, preocúpese por iluminar el lugar a donde usted vaya, que no quede un lugar oscuro. Sea sal, sea luz. Esa debe ser mi carga, mi preocupación. Salar el lugar donde estoy. Por eso el ministerio del cristiano accede a todo lugar, a toda situación y a toda circunstancia. Entonces, ¿qué vemos en los capítulos siguientes? Que vemos una progresión, cómo el pecado se vuelve más terrible. Caín asesina a su hermano y su descendiente Lamec, dice el texto, comete pecado 10 veces peor que Caín. Por eso, cuidado con las tinieblas que nos rodean. Caín es nacido de padres pecadores y por eso peca, pero al mismo tiempo se tiene que hacer responsable por el pecado, porque es que entonces uno se encuentra personas que dicen, no es como, yo vengo de padres pecadores, yo peco, entonces me justifico y sigo pecando. No, tú eres responsable. No tan solo eres pecador porque pecas, pecas porque eres pecador. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, miremos el texto en Génesis 6. Mire lo que dice Génesis 6:5. Dice así. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren esto, y esto describe nuestra condición. Y que todo designio, ojo, miren esto, de los pensamientos, ni siquiera está hablando de las acciones, de los pensamientos, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo, esta palabra, solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto es lo que llamamos un antropomorfismo. No es que Dios tenía un plan y se arrepintió. Oye, Dios, eso no te queda bien. ¿Cómo es eso? No, es una forma para comunicarnos precisamente lo que llegó a significar en el corazón de Dios esto que estaba viviendo. O sea que Dios siente. Miren este versículo tan hermoso. Dice, y le dolió el corazón. O sea, el Señor se duele por nuestra maldad, se duele por nuestra maldad. Así como usted o yo sufrimos por una mala conducta de un ser que queremos y que amamos. A usted le duele el corazón. Eso es imagen de Dios. Cuando alguien hace mal en su casa, en su familia, a usted le duele el corazón. Eso no puede dejar de ser. Dele gracias a Dios
porque si no le doliera el corazón, le importaría un rábano la maldad en este universo. Entonces, y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Uno solo halló gracia. Entonces Dios nos explica su plan. Acabar a todos los pecadores. Y así acabamos el pecado. No fue así. Pero nos quiere dejar un profundo ejemplo la acción divina. Que el pecado no se acaba como los proyectos de la Alemania nazi, creando el superhombre. No. Ni aunque lo clone, la misma naturaleza, eso es algo que el ser humano no podrá controlar. Ya clonaron un lobo, los chinos, un lobo clonado, una especie que estaba en vía de extinción, lo clonaron hace un mes aproximadamente. Ya no fue solamente una oveja, la oveja Dolly, que fue clonada hace muchos años. Ahora es un lobo que fue clonado. ¿Qué esperamos mañana que pase? Entonces, el pecado hace doler el corazón del Señor. Entonces, en Génesis 8:21, el Señor dice, percibió olor grato y dijo el Señor en su corazón. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Pero qué pasó? Capítulo 8. Entonces, después del diluvio. Capítulo 6, haya gracia el Señor. Capítulo 7, el diluvio. Capítulo 8, resulta que percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón. Noé. Entonces no voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre es malo desde que tiene conciencia de sí, desde su juventud, dice la Reina Valera. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El diluvio y la salvación de Noé no eliminó el pecado. O sea, Dios acabó con la humanidad de alguna otra manera, el mundo existente en ese momento, o lo que había en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Que nos muestra que la solución no está en el hombre ni en acabar con el hombre. Entonces, lo que nos muestra es que la condición del ser humano es maldad. Él no divide entre buenos y malos la humanidad. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, toda la humanidad somos pecadores. Todos. Lo bueno que usted hace, lo hace porque son los rasgos de la imagen de Dios en usted. Usted y yo podemos hacer lo bueno. Lo que no podemos dejar de hacer es lo malo. Ese es el problema. Ese es el problema de la condición del ser humano. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma la iniciativa. Entonces llegamos al capítulo 12 de Génesis. Y entonces inicia el llamado a Abraham. Todo comienza por fe y por gracia. ¿Sí ven? Llama a Abraham. Llama a Abraham. Capítulo 12 de Génesis. Llama a Abraham.
Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y miren el llamado, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a un hombre, llama a un pueblo. Todo comienza por la fe. Entonces, luego, Dios le da la ley al ser humano, pero para que la cumpla, pero si no la puede cumplir porque es que en su naturaleza no hay nada bueno. Entonces, ¿para qué nos da la ley? Bueno, para recordarnos la condición en la cual nos encontramos. Eso es lo que quiere mostrarle Dios al ser humano, esa condición. Entonces, ¿con qué nos encontramos en Isaías 1:7? Miren lo que nos encontramos en Isaías. Vamos a Isaías 1:7. Miren, es casi un resumen de la condición del pueblo que Dios escogió para que le sirviera el llamado de Dios a un pueblo. Pero ¿qué pasó con el llamado de Dios a ese pueblo? Pues miremos lo que dice el 5:1. Ahora cantaré porque mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había, miren todo aquí lo que ha hecho Dios por su pueblo. Cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también había hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su bañado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos en la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza. Justicia y aquí clamor. Ahí tenemos el resultado del pueblo que Dios había escogido para sí, apartados para sí. Ciertamente la viña del Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. El problema de la condición del ser humano no ha sido resuelto. El ser humano continúa en esa naturaleza distante de su hacedor, de su pastor, de su Señor, de su creador. Entonces el Señor les promete una nueva tierra. Pero el Señor entonces decide castigarlos. Posiblemente eso los corrija, pero resulta que encontramos que ni castigándolos se corrigen. No hay corrección para el ser humano. No hay castigo suficiente para su corrección. Por esa razón, solamente le queda morir. Es lo que le queda al ser humano. En Ezequiel 36, 17 y 21, miren lo que pasa. El Señor me dirigió otra vez la palabra. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaron mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra.
Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Nosotros no necesitamos defender el nombre del Señor. Él defiende su santo nombre. Esa no es nuestra preocupación. Pero, ¿qué pasa? Ni siquiera con corrección el pueblo se volvió a Dios. Pareciera que se agotaron todas las reservas. Entonces, ¿qué pasa? Dios toma la iniciativa para plantear una solución. Dios ha demostrado al ser humano que en él no hay nada bueno y que no hay nadie que haga el bien. Entonces surge una propuesta de parte de Dios. Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre. Mire la oración de Jesús, santificado sea tu nombre. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dios con nosotros. Sabrán las naciones que yo soy el que está. Dice Jehová, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo tomaré de las naciones y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpios de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. En nuestro tiempo de adoración al Señor estábamos confesando esa realidad. Esa realidad es un hecho en medio de nosotros, es un hecho dentro de la iglesia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios resolviendo la condición de la naturaleza del ser humano. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondráis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de vuestras inmundicias. Eso está en Ezequiel. Es el Ezequiel. ¿Ezequiel qué? Perfecto, ese es 36, 17 al 29. Miren, esta fue la solución para la condición del ser humano sin ese ser que está sin Dios en una naturaleza caída. Entonces, ese ser humano que recibe el castigo por el pecado, muere por su propio pecado. Entonces nos encontramos con dos condiciones. Heredamos el pecado, pero también pecamos. O sea, cuando usted peca, es precisamente porque usted se le dio la gana de pecar. Nosotros no somos raticas de laboratorio. ¿Entendés que hay un estímulo y aquí está la respuesta? Como dijera Víctor Frank, es que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y se llama libertad. Y Víctor Frank, sin ser calvinista, nos estaba hablando de libre albedrío, que es un principio precisamente que desarrolla en la teología calvinista, el libre albedrío. Entonces, todos nosotros tenemos libre albedrío. Usted puede decidir si peca o si tiene pecas. Son dos cosas diferentes.
Pero si usted y yo pecamos, es porque se nos dio la puerca gana de hacerlo. Dios nos creó con voluntad propia. ¿Que tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal? Sí, pero Él puso en nosotros su espíritu y mire las promesas que nos deja. Entonces, eso es lo que entendemos por libre albedrío. Concluyendo, el hombre natural no puede agradar a Dios ni salvarse a sí mismo. Por favor, la salvación no crea que es que usted tiene que permanecer sosteniendo lo que Dios hizo. Mucha autosuficiencia, mucho orgullo. Si yo creo que yo puedo sostener la salvación que Dios hizo por mí. El hombre no puede agradar a Dios ni salvarse a sí mismo. Por eso decía al comienzo, entender esto es entender la gracia salvadora de Dios. Entender que de mí no hay nada bueno es entender la condición perdida del ser humano. Un problema que resuelve Dios. El ser humano por naturaleza es depravado, no solamente porque es que dicen que los gays, los travestis, los transgéneros son depravados. Nosotros también somos depravados. Nuestra condición es esa. Es igualita, no hay diferencia. Solamente que no está tan manifiesta, pero igual es. Entonces, solo Dios puede salvarlo. Por eso la salvación es iniciativa divina y enteramente su obra. Iniciativa divina y enteramente su obra. Si hay tan solo una pequeña parte de la salvación que depende de nosotros, no nos salvaríamos. Imagina que el Señor le dijo, mira Charlie, yo hago el 99%, te doy el 1% a ti. Tú haces el 1%. ¿Me condené? Porque es que en mí no hay nada que pueda agradar a Dios. Tampoco depende de nuestra perseverancia en la fe, pues nuestra inclinación natural es contra Dios. Mira, Charlie, te dejo el 0.000001 para que tú sostengas. En mí no hay nada bueno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, por eso vino a buscar y a salvar. Por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La buena noticia, Jesús. La buena noticia de salvación es Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los fariseos, linaje de Abraham somos. Yo soy arminiano, yo soy calvinista, yo soy protestante, yo soy del renuevo. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, si el hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente. ¿Será que hay una libertad que no es verdadera? Sí, linaje somos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ustedes no conocen la verdad, les dice Jesús. Por tanto, no son libres, porque yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Así el Hijo, si os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la buena noticia de Dios. Ese es Evangelio. Prediquemos a Jesús. Esa es la buena noticia. Prediquemos a Jesús. Vamos a orar un momento para terminar. Vamos un momentico a pensar esto que el Señor hoy Señor, a veces nos da miedo
pensar que nuestra naturaleza sea mala. A veces nos da miedo, Señor, aceptar nuestra condición de pecadores. Pero el aceptar esa realidad es la que nos hace libres, porque nos permite reconocer que somos esclavas y esclavos y que necesitamos de un libertador. Señor, muchas maneras y muchas formas has hablado, dejándonos en claro que el ser humano tiene un problema y que él no lo puede resolver. Su condición caída, depravada, separada, aislada de ti. Pero tú tomaste la iniciativa y tomaste nuestro lugar y moriste por cada persona para que todo aquel que en ti crees no se pierda, mas tenga vida. Si no tenías esto en claro, este es el momento para entender la fe. Y dile, Jesús, gracias porque reconozco mi condición sin ti. Y ahora entiendo mejor mi condición en ti. Gracias porque estaba en un abismo, pensando que a través de mis propios esfuerzos podía atravesar el abismo de la separación entre tú y yo. Perdóname, Señor, porque de muchas formas y muchas maneras he tratado de declararme justo, sentirme limpio, perdonada, perdonado. Pero hoy quiero reconocerte que te necesito. No hay otra opción. Solamente hay un puente entre Dios y yo. Y tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres la luz del mundo. Gracias, Señor, porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque nos diste un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Porque ahora podemos andar en tu ley, porque tú la cumpliste. Identificados contigo, podemos vivir en esa nueva creación de ser hijas e hijos de Dios. Gracias por la nueva naturaleza que nos diste, porque tu Santo Espíritu habita en nosotros y está con nosotros y se manifiesta en medio de nosotros. Gracias porque tu palabra se encarnó. Gracias por esta palabra hoy. Ayúdanos a seguir entendiendo nuestra fe. Amén y amén.